Vive la increíble experiencia de paz permanente con Dios. Mi nombre es Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos. Dios te está llamando a vivir la increíble experiencia de conocerle a Él y el plan maravilloso que Él tiene para tu vida. La Biblia nos declara ahí en Apocalipsis capítulo 3:20 lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. Así que de esta manera el Señor nos está diciendo que Él se acerca a nosotros, que su deseo es quitar la barrera que nos ha separado. Él desea saltar esa cerca en la que hemos vivido nosotros. Muchas personas han vivido creyendo que estamos separados por una cerca, por una barda, por una barrera y que no hay manera de pasar del otro lado y que han intentado de alguna manera acercarse a Dios, pero sienten que no lo consiguen y que esa barrera es tan alta y esa barda es tan alta que no hay manera de pasar. Y podemos ver aquí como el Señor Jesús te está llamando para que tú puedas conocerle y tú puedas entrar en paz con Dios. La Biblia nos dice que esa barrera se quita cuando nosotros entramos en paz con Dios. Y eso sucede cuando entendemos el significado profundo por el cual el Señor Jesús vino de los cielos para morir en esa cruz. La Biblia declara también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y está hablando entonces que nos dio para que Él viniera a morir en esa cruz desde los cielos. Y al morir en esa cruz, la Biblia declara que Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Es de esta manera como esa cerca, como esa barda ha caído. Tú ya no tienes que vivir más lejos de Dios. Tú ya no tienes que vivir escondiéndote de Dios, ya no tienes por qué razón vivir sintiéndote culpable, indigno del amor de Dios y sintiendo que no tienes derecho para que Él pueda escucharte y responder a tu necesidad. Así que la Biblia declara de qué manera podemos entrar en paz permanente con Dios, porque en nuestra conciencia por mucho tiempo, desde que nacemos con la conciencia de que Dios existe y sin embargo sentimos que hay una barrera que no nos permite acercarnos a Él. Así que en esa cruz el Señor Jesús quitó esa barrera que nos separaba para que sepamos que Él ya llevó sobre sí mismo el juicio y ya nosotros no tenemos por esa razón que recibir, por tanto, la consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados y maldades. Así que al entender este profundo significado del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, es que nuestra conciencia queda libre de culpa y podemos ahora acercarnos a Dios y esa barrera que nos separaba se cae delante de nosotros. Tenemos una maravillosa historia en la Biblia. Si tú puedes encontrar en la Biblia muchos casos, pero hay un caso en particular que nos habla de una persona que sentía esa barrera, que sentía esa cerca, esa barda que le separaba de Jesús. La Biblia dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que a Jesús le era necesario pasar por la región de Samaria. La Biblia nos dice que estaban enemistados los judíos y los samaritanos por razones religiosas y también por razones políticas. La Biblia dice que Jesús iba camino a Galilea, pero que era necesario tomar otro camino y al parecer dar más vuelta o hacer un viaje mucho más largo porque dice que le era necesario pasar por Samaria. Y dice que él llegó hasta un pozo para tener un encuentro con una mujer que acostumbraba a ir a ese lugar para llevar agua para su casa. Y ella iba a una hora del día en que no había nadie en ese pozo porque era una mujer que se sentía rechazada. Ella no solamente había vivido en una barrera con Dios, sino también vivía en una barrera con sus vecinos. La vida que ella había tenido la había hecho sentirse juzgada, criticada por los que la conocían, y ella vivía en una cerca donde Dios estaba del otro lado, sus vecinos y las personas que le conocían estaban del otro lado y ella estaba de este lado, incapaz de poder acercarse o de permitir que otros se acercaran a ella. Así que es muy interesante cuando Jesús viene al encuentro de esta mujer, ahí en el versículo
ahí en el versículo 9 y dice que, por cierto, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Jesús deliberadamente buscó estar a solas con esa mujer, lo cual también era algo muy extraño. Jesús vino quitando toda barrera de carácter social, cultural, religiosa, política, para poder llegar a esta mujer y tener un encuentro con ella. La Biblia dice que en el verso 9 que la mujer, Jesús vino a ella y le dijo, dame de beber. Y esto es muy interesante porque si el Señor en verdad tenía sed, la Biblia incluso dice que él estaba sediento por el largo recorrido de ese camino. Dice que estaba cansado del camino y se sentó en ese pozo y en verdad el Señor estaba sediento porque el Hijo de Dios tomó forma humana. Y eso quiere decir que vivió como un hombre perfecto, sintiendo la fragilidad de un cuerpo humano y la necesidad del cuerpo humano, pero él era un hombre perfecto porque él tomó forma humana para poder representarnos y tomar nuestro lugar para morir en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio de Dios. Entonces, en verdad, él tenía sed y le pidió a la mujer, dame de beber. Y dice en respuesta a ello que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Entonces aquí podemos ver que ella sentía una barrera con Jesús y decía, ¿cómo me pides? O sea, ella estaba entendiendo que él tenía una necesidad, que en verdad estaba sediento, pero había una barrera religiosa. Ella se dio cuenta por el aspecto de Jesús que él era judío. Como podemos entender aquí en nuestro país, por el aspecto de las personas, podemos darnos cuenta de qué región del país ellos vienen o de a qué región pertenecen. Y esta mujer de la misma manera se dio cuenta que por su aspecto Jesús no era alguien de ahí, sino era judío. No solo era de Samaria, sino ella se dio cuenta que era judío. Y dice, ¿cómo me pides de beber? Hablando de que había una barrera, hablando de que había una cerca. Y Jesús quitó esa cerca y derribó toda barrera para poder llegar a esa mujer. Así que Jesús le declaró algo sorprendente y él quitó esa barrera diciéndole, si tú conocieras el don de Dios, la palabra don se refiere a regalo, si tú conocieras el regalo de Dios, ¿quién soy yo? Me pedirías a mí que yo te diera de beber y entonces tú beberías agua viva. Eso fue lo que le dijo Jesús. Así que él estaba mostrando de esta manera que ella necesitaba algo, que en esa barrera donde ella vivía con Dios, Jesús sabía que ella había estado sedienta del amor verdadero, porque le dijo, si tú supieras quién soy yo, beberías de un agua que por primera vez en tu vida te saciaría. De esta manera el Señor le estaba hablando del amor de Dios, la razón por la cual Jesús llegó a ese lugar. Y después Jesús le dice, llama a tu marido y empiezan a tener una conversación y ella le pregunta, oye, ustedes los judíos dicen que hay que adorar allí en Jerusalén y nosotros los samaritanos tenemos otra religión y creemos que se debe de adorar en este lugar. ¿Dónde se debe de adorar? Y Jesús quita esa barrera religiosa, quita esa barrera sin responder cuál era la religión verdadera. Jesús no respondió cuál era la religión verdadera. Él no responde con religión. Él llama a una relación personal y le dice, te digo que la hora viene y la hora ha llegado, que ya no adorarán más ni en el monte de Jerusalén, donde los judíos dicen que ese es el monte donde se debe adorar a Dios, ni aquí en Samaria, donde ustedes dicen que es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le estaba diciendo, ha llegado la hora en que ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Así que Jesús estaba haciendo una comparación y diciendo que la religión no lleva a Dios y diciendo, Dios no te está hablando de una religión, te está hablando de conocerle a Él y adorarle a Él y tener un encuentro personal con Él. Si tú le adoras, vas a saber quién es el Dios verdadero, no cuál es la religión verdadera. Y de esta manera Jesús quitó la barrera y le dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y ahí viene un momento poderoso, donde Jesús quita toda la barrera que había y que esa mujer estaba levantando y le dice, es cierto, has dicho la verdad, porque has estado casada con 5 hombres, has tenido 5 maridos y con el que ahora estás viviendo ni siquiera estás casada. Y entonces esa mujer
se da cuenta que Jesús le está diciendo que lo que ella ha buscado toda su vida es un agua que le haga ser saciada, y ella estaba buscando a través de esa forma de vida, ser saciada con el agua de vida. Jesús le dice, le estaba mostrando que él era el agua de vida. Y al tener un encuentro con ella percibió el amor de Dios a través de Jesús, se sintió amada por Jesús. Ella se dio cuenta cómo él había quitado toda barrera, que ella estaba rechazándolo, pero en realidad él estaba dando el paso y todos los pasos necesarios para quitar esa barrera. Así que de esta manera es como el Señor te está llamando a tener un encuentro con Él. Esta mujer tuvo paz. Por primera vez en su vida tuvo una paz permanente, porque finalmente ella se dio cuenta que no era rechazada por Jesús, sino era aceptada y amada por Jesús. Y Él le mostró cuál era su verdadero problema. Y la raíz de su problema ya que es que ella necesitaba conocer el amor verdadero que viene de Dios. Así que Jesús tuvo un encuentro con ella le conoció y por primera vez en su vida entró en paz con Dios, porque cuando nosotros llegamos a entender quién es Jesús, entonces nos damos cuenta que todo lo que Él hizo a nuestro favor. Cuando tú te das cuenta y recibes esta revelación que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Rey que viene a gobernar a Israel y a todo el mundo, tu vida es transformada. Yo tuve un encuentro con Jesús hace casi 40 años y a través de su palabra Él me reveló quién en verdad era. Y cuando yo entendí que Él era el Salvador, que Él había venido a morir en esa cruz por amor a mí, me di cuenta quién era yo para Dios. Y me di cuenta que aunque yo había fallado y había pecado y había tenido una vida lejos de Dios, rechazando a Dios, me di cuenta cuánto Él me amaba. Tuve un encuentro con Jesús que transformó mi vida cuando entonces yo fui perdonado, reconciliado y entré en una paz permanente. Al morir en esa cruz, Jesús dio comienzo a lo que la Biblia le llama un nuevo pacto, una nueva unión con Dios, no basada en la ley, en los mandamientos de la ley que nadie puede llegar a cumplir. Esos mandamientos, famosos 10 mandamientos de la ley, en realidad fueron dados para darnos a entender y mostrar que éramos incapaces de poder obedecer a Dios y vivir la vida que Dios quería para nosotros. Así que finalmente llegamos a entender que esa unión no está basada en lo que podemos hacer o no hacemos, porque de esa forma muchas veces juzgamos aún a otras personas y nos comparamos pensando, no, yo no soy como esa persona, yo no he hecho mal a nadie, yo no he robado, no he matado a nadie, y tenemos un código moral por el cual creemos que nos podemos justificar, pero así como esa mujer estamos sedientos y nos damos cuenta que hay algo que nos falta. Hay algo que te falta a ti, queridos amigos, y que necesitas ahora recibir de Dios como un regalo, y es su justicia. Y es que al morir en esa cruz, Jesús nos hizo justos, porque cuando tú abres tu corazón y le abres la puerta a Dios, y Él viene a tu vida, te imparte su vida y su poder, y te lleva a una experiencia que la Biblia le llama nacer de nuevo. Y es así al nacer de nuevo como nosotros llegamos a tener la naturaleza misma de Dios, somos perdonados y por tanto ahora vivimos en una paz permanente con Dios. En verdad, tenemos alivio en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos damos cuenta que a través de esta unión basada en lo que Jesús hizo a nuestro favor, ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados ahora y por siempre. Y estamos unidos por Dios con Dios ahora para vivir en una nueva vida, en la vida nueva y abundante. Esta es la vida de los hijos amados y los herederos de Dios. Así que te invito entonces en este momento para que tú eh, recibas este regalo, le abras la puerta al Señor Jesús, porque Él está tocando en este momento a la puerta de tu corazón, de tu conciencia, y Él te está llamando para que tú le abras y Él puede entrar a tu vida. Te invito para que ores conmigo y le abras la puerta al Señor. Y esto conmigo, en este momento, bendito Señor, reconozco que he vivido en una barrera que me ha separado de ti por tanto tiempo. Reconozco, Señor, que quiero quiero ahora, Señor, tener la libertad de acercarme a ti. Quiero ahora tener la libertad de acercarme a ti, Señor.
y reconozco que te necesito y que en esa cruz tú quitaste la barrera que me separaba de ti. Así que en este momento, Señor, reconozco que a través de su sacrificio se ha hecho justicia. Tú fuiste juzgado por mis pecados y maldades y así tú me has perdonado. Te pido que me perdones. Por cuanto tú me has perdonado, te pido que me perdones reconociendo que he estado mal y he vivido lejos de ti. Y te pido que vengas a mi vida. Te abro ahora la puerta de mi corazón, Señor, para que tú vengas en este momento a mi vida y comience a disfrutar de la vida nueva y abundante y de una relación íntima y personal que tú quieres para mí. Te doy muchas gracias, bendito Señor, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero orar por ti, quiero invitarte que cierres tus ojos. Señor, te doy gracias porque en este momento tu presencia viene y tu amor viene derramándose en nuestro corazón. Gracias porque tú vienes abrazándonos, tú vienes consolándonos y tú vienes, Señor, haciéndonos beber del agua de vida. Nos haces beber del agua de tu amor en estos momentos. Así que te doy gracias, Padre, en este momento. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. En medio de toda circunstancia que tú estás viviendo, yo vengo liberando el poder de este nuevo pacto, el poder del nombre de Jesucristo. Recibe respuesta poderosa, sobrenatural, recibe respuesta para ser sanado, recibe respuesta para recibir abundancia de parte de Dios, recibe respuesta para que la paz de Dios venga sobre tu casa y venga sanando a tu familia y venga sanando tu matrimonio. Muchas gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso. Continuar y dar comienzo a una